Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Muy interesante en este capítulo, la conquista de la tierra, la conquista de todo lo que el Señor le ofrece a Israel, pero sobre todo la verdadera conquista se refiere a esa lucha directa contra el enemigo, pero ese enemigo, no nos olvidemos que en el fondo siempre viene a representar también la idolatría. Vea la preocupada en la ñana de autor sagrado, vea la y la joina. Ciertamente que aquí en una forma también de conquista te va hablando de los pueblos que ellos van conquistando, pero se dan cuenta que una vez que ellos derrotan al enemigo, entonces comienza también la conquista de la tierra. Nosotros nos hacemos una pregunta. Es una pregunta retórica, ciertamente. ¿Se basa el autor en algún recuerdo histórico? O sea, todo lo que nosotros encontramos aquí. Esto es algún recuerdo histórico, decíamos. Habíamos reflexionado y habíamos dicho algo también, ¿verdad? Y hay muchas opiniones, ¿verdad? Muchas opiniones que difieren con respecto a esto. Por ejemplo, se habla de tradiciones de la conquista de la época de la entrada de los rubenitas en Cisjordania. Algún autor dice, no, esto se refiere, con respecto a la parte histórica, cuando los rubenitas entraron en esa región, en esa parte, ¿verdad? Y conquistaron la tierra de Cisjordania. Otros autores nos hablan, por ejemplo, que estos se refieren a las campañas realizadas por los calebitas y kenicitas. Es decir, cuando ellos conquistan, entonces algún material o recuerdo histórico habría en este sentido. Luego hay otra versión también de otros autores
que dice que han propuesto que el texto debe ser leído en orden inverso, es decir, empezando por la campaña contra De Beer, y que recogería el recuerdo de una conquista del sur, viniendo desde abajo. Entonces, esto lo mira un poco de otra manera, pero ciertamente con algún tinte histórico, real, de algo que pudo haber sucedido, ¿verdad? Pero ciertamente en estos lenguajes que nosotros, géneros literarios que tenemos aquí, después nosotros vemos que hay un cargado de tinta, ¿verdad? Siempre se subraya algún elemento más, pero porque se está escribiendo y se está escribiendo con mucha pasión y se está contando y se está queriendo convencer. Y entonces el lenguaje también tiene un sentido pedagógico. Entonces, esta vez la Biblia no es que se lea así nomás simplemente como una cuestión histórica, ¿verdad? Que Dios hizo así, que el hombre hizo así, que Moisés hizo así. No. Aquí está un contexto histórico donde está un autor sagrado y donde hay una comunidad, una iglesia que reflexiona. Esa iglesia que está reflexionando, entonces, va utilizando del lenguaje propio, de lo que quiere transmitir, pero con esa finalidad siempre de convencimiento, convencer en lo que está anunciando. Entonces, a través de este género literario, ciertamente que está apuntando a lo esencial y fundamental, que la gente se pueda convencer con aquello que está escuchando, con aquello que se le está narrando. Pero es un convencimiento que tiene que llevar a un cambio, ¿verdad? A toda persona. Bueno, ahora hay otra opinión también, hay una cuarta opinión, es que relaciona el texto no con la época de la conquista, sino con campañas realizadas en tiempos de Ezequías y Manasés para recuperar las ciudades perdidas durante la campaña de Sennacherib. Esto también es interesante, ¿verdad? Mirar un poco desde este punto de vista, ¿verdad? Para recuperar las ciudades perdidas durante la campaña de Sennacherib. Teniendo en cuenta la incertidumbre anterior, debemos ser algo escépticos ante la interpretación que algunos sugieren, ¿verdad? Josué 10 hace muy buen sentido geográficamente y la evidencia arqueológica parece confirmarlo. Si Josué tenía que conquistar el territorio que luego sería de Judá, siguió precisamente el camino que tenía que haber seguido. La fuerza siempre radica en las fortalezas de la Shefelá. Una vez que los coaligados huyen, ataca Libná, luego Laquish, que es la llave de la montaña. Entonces el rey de Gezer, que debía haberse unido antes, pero que es un independiente, entonces ataca y es vencido. De Laquish se pasa a Eglón, que guarda el valle siguiente que lleva hasta la montaña. Con la Shefelá en sus manos, lo lógico es que se suba a la montaña. Por eso la próxima ciudad es Hebrón, ciudad difícil de defender. Luego, Josué se dirige al suroeste y toma la última fortaleza de Bir. Bueno, eso es entonces mirando directamente y haciendo un poco la película, por decir así, ¿verdad? Del cómo se va conquistando. Y entonces nos va diciendo cómo sería ese paso y cómo sería lo más fácil, ¿verdad? Comenzando desde lo que es la parte más baja y que va subiendo, luego a la Shefelá, luego a la montaña y luego entre las montañas, etc., ¿verdad? O sea, paso a paso, como en una película que uno va mirando. Pero ciertamente nosotros encontramos aquí que hay un lenguaje teológico. El lenguaje teológico es mucho más importante en la Biblia, porque lo que se quiere transmitir aquí es la enseñanza teológica. No nos olvidemos de este aspecto. Nosotros tenemos ante nosotros y la llave, ¿verdad? La clave de lectura para entender los libros bíblicos siempre se refieren entonces a estas lecturas que nosotros estamos haciendo del sentido religioso, del sentido que nos está presentando esa iglesia, esa comunidad que reflexiona la acción de Dios o el regalo de Dios en esa iglesia, en esa comunidad, en ese clan. Y desde ahí entonces todas las acciones, toda la conquista sería entonces gracias a la acción y el regalo de Dios. Lo anterior entonces sería válido
en caso de que la campaña hubiese partido de Gilgal. Claro, porque ahora se nos cambia la geografía. No si comenzó en el sur, como defienden algunos autores, ¿verdad? Con argumentos también interesantes. O sea, los argumentos siempre podemos encontrar y podemos hacernos la película, ¿verdad? Porque no son elementos históricos así bien demostrables. Siempre encontramos que hay algunos elementos que se nos escapan del aspecto científico o del aspecto realmente histórico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Eslovaquia sigue preparándose para la visita del Papa. Tras la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest el 12 de septiembre, Francisco viajará a 3 ciudades eslovacas: Bratislava, la capital; Košice, el principal bastión de la Iglesia Católica Latina de Eslovaquia; y Prešov, el epicentro de la Iglesia greco-católica, también conocida como bizantina. El Papa pasará 2 de sus 3 días de viaje en Bratislava. Allí se reunirá con diplomáticos en el Salón Dorado del Palacio Presidencial y con comunidades religiosas en la Catedral de San Martín. También participará en el encuentro ecuménico con representantes de las iglesias luteranas de Eslovaquia y tendrá una reunión privada con las Hijas de la Caridad en el centro Belén. Ellas se encargan de las personas sin hogar, cuidan a las familias, a las madres con hijos, ayudan a mucha gente necesitada aquí en Bratislava, la capital. Así que es un auténtico lugar de caridad y el Santo Padre irá allí. En Bratislava, el Papa se reunirá también con la comunidad judía en la plaza Rybne na Místie, un lugar en memoria de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Es donde estaba la sinagoga antes de que la destruyeran. La demolieron durante el régimen comunista. Así que tenemos este memorial que recuerda no solo a la sinagoga, sino todas las tragedias que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Bratislava, el Papa Francisco viajará a Prešov, donde celebrará la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. Entonces irá a Košice, donde se encontrará con jóvenes en el Lokomotiva Stadium. También se reunirá con la comunidad gitana del distrito Lunik IX. Este colectivo ha sido tradicionalmente víctima de discriminación y marginación. Hay un proyecto muy bueno de los salesianos allí. Su presencia lleva allí muchos años y han trabajado tanto lo espiritual como la caridad. El Santo Padre expresó su deseo de visitarlos. Irá allí y se reunirá con ellos en una ocasión muy especial. Justo después, viajará al centro de Košice para encontrarse con los jóvenes. El Papa concluirá su visita de 3 días con una misa en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Dolores, en Sastin, el 15 de septiembre. Todos los años, en esa fecha, los peregrinos acuden a este santuario por la fiesta de la patrona de Eslovaquia, uno de los eventos religiosos más importantes del país. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios.
Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 10 del libro de Josué, la conquista entonces que tenemos y que estamos viendo aquí. Miremos que toda esta narración que encontramos tiene un estilo muy estereotipado, con elementos que se repiten de manera monótona. Josué y todo Israel con él. Se usa en los versículos 29, 31, 34, 36, etc. Entonces se utiliza mucho. Luego también la palabra combatir. La pasó a cuchillo. También se dan cuenta que son elementos que luego se vuelven a utilizar y a reutilizar. A todos los habitantes, eso también es importante, ¿verdad? Kol Haneshe Asher Ba, ¿verdad? Asher Ba. Entonces, todos estos elementos que se repiten continuamente, nosotros le llamamos a eso leitmotiv, ¿verdad? Es una forma de subrayar la idea principal que el autor sagrado nos quiere transmitir. No quedó un solo
superviviente, por ejemplo. Ese es otro elemento. Lo ishir sarir. Entonces no quedó ni un solo superviviente. El cumplimiento también del anatema se menciona en los versículos siguientes, ¿verdad? El cumplimiento. No nos olvidemos que esto también es importante y elemental, ¿verdad? Porque siempre el autor sagrado, y más aún, el autor sagrado no solamente se fija, ¿verdad?, en lo que está sucediendo, sino que él está mirando hacia atrás. Y conoce muy bien el autor sagrado cuando está escribiendo que existen ciertas normas o existen ciertos recuerdos, digamos, en ese mismo discurso. ¿Se acuerdan de Moisés antes de entrar a la tierra prometida en el libro del Deuteronomio? Entonces también todas las narraciones se van rigiendo de acuerdo a unas leyes o se van rigiendo de acuerdo a aquello que Dios había prometido y que Dios había dicho por boca de Moisés. Ellos están atentos a eso. Entonces no es que ahora vienen y como una cosa nueva y como que se hayan olvidado y que ya no saben más todo lo que se escribió en el libro del Deuteronomio. No, absolutamente. Todo lo contrario. Sino que incluso la forma como están narrando estas conquistas de la tierra prometida, lo vuelven a mirar y lo vuelven a retomar desde las promesas en ese discurso de Moisés que Dios había hecho, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Puede verse, ¿verdad?, los detenidos en estos últimos versículos 28 al 39, que estos versículos unen dos recursos estructurales, la estructura de esta narración. Una estructura sintagmática estereotipada que produce un esquema iterativo y un esbozo quiástico que subraya la campaña de los israelitas contra Geser. Entonces, en estos versículos 28 y 29 nosotros encontramos de esta manera, ¿verdad? 28 y 29, cuando comienza justamente desde la conquista del sur. Entonces hay un esquema bien estereotipado, ¿verdad? Comienza con lo de Maquedá, sigue con lo de Libna, sigue con lo de Laquish, luego Eglón, luego Hebrón, luego Debir. Así como decíamos nosotros, como que hay un orden y dónde termina después. Y después desde el versículo 40, aquí ya vamos a continuar, ¿verdad?, con el versículo 40, que ya nos van a hablar de otras cosas, ¿verdad? O sea, ya directamente una recapitulación de este capítulo 10. Hacer una síntesis general de todo lo que había sucedido, de este estilo tan estereotipado de cómo se van haciendo estas conquistas. Se salen entonces en parte ya del versículo 28 que habíamos visto y 33. Entonces, la muerte de los 5 reyes tuvo lugar junto a la cueva de Maquedá. Ahora, de manera algo extraña, se habla de la conquista de la ciudad. Es decir, primero hablamos simplemente de la muerte de estos reyes cerca de Maquedá. Una vez que concluye todo eso, entonces ahora aparecen estas ciudades, ¿verdad? E incluso aparece la conquista. Se habla de la conquista de la ciudad. Si no estaba en manos israelitas, lo lógico es que los 5 reyes se hubieran refugiado en ella, ¿verdad? O sea, como ciudad. Pero, sin embargo, dice que fueron y se refugiaron en estas cuevas de Maquedá. ¿O será que no tuvieron tiempo para llegar hasta la ciudad? Bueno, pero si hay una ciudad, ahora recién, en este momento, es que el pueblo va a conquistar. Después de que hayan matado a todos los reyes, etc., entonces ahora se ponen en campaña y van y comienzan a conquistar estas ciudades. Y entonces se nos queda un poco dividido, ¿verdad? Porque por una parte era todo el pueblo que venía, que luchaba, aquí a todo el pueblo que mueren, se les mata, los 5 reyes que se escapan van a la cueva Maquedá. Bueno, todo eso ya habíamos hablado, todo eso ya habíamos reflexionado, y ahora de repente, después de que haya terminado todo eso también, incluso con la vida de estos 5 reyes, ahora entonces se da la conquista de la ciudad. Y ahí entonces, ¿viste?, comienza con Maquedá, aquel mismo día,
en que ellos habían ajusticiado a los reyes, Josué se apoderó de Maquedá y pasó, dice, al filo de la espada. Pasó al filo de la espada. Quiere decir que había todavía habitantes y había mucha gente ahí. Y a su rey, a la ciudad y a su rey. A la ciudad y a su rey. Ahora le va a pasar al filo de espada, consagrándolos al exterminio junto con todos los reyes vivientes que había en ella. Con todos los seres vivientes, ¿viste? Todos los seres vivientes que había en esa ciudad. No dejó a nadie con vida y trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Ahora se refiere, ¿verdad?, a ese rey que lo trató como lo había tratado aquel de Jericó. Bueno, el de Libná, del versículo 29 al 30, luego Josué con todo Israel pasó de Maquedá a Libná y la atacó. El Señor puso la ciudad y al rey de nuevo aquí hay un rey, en manos de Israel, que la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó también. Ahora te pone el ejemplo con lo del rey de Jericó. Después Josué con todo Israel pasó de Libná a Laquish, la asedió y la atacó. El Señor puso también a Laquish en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella, exactamente como había hecho con Libná. Mientras tanto, Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquish, pero Josué lo derrotó a él y a su ejército hasta que no dejara también ningún sobreviviente. Entonces se dan cuenta, ahora comienza de nuevo la matanza de otros reyes, ¿verdad?, con toda la ciudad que ellos están yendo para conquistar. Bueno, vamos a mirar un poco. Entonces, ¿qué es esto de Libná en el versículo 29 y 30? Se la ha relacionado con lo que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad? Con Tel es Safí. Luego el Tel Judeidá, también llamado así. Luego la ciudad de Laquish. También la conquista se presenta como don de Dios. Peculiares del relato son la idea del asedio y la conquista al segundo día, ¿verdad? Aquí nos habla de un segundo día. Se dice que Josué mató a todos los habitantes. En tal caso, Laquish debió de ser reedificada inmediatamente por los cananeos y no pasó a manos de israelitas por entonces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tierra Santa pisando estoy, tú eres el Dios de la vida, de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a Señor, y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo contigo quiero
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10 y ahora queremos mirar las otras ciudades que siguen. Ahí están a continuación. Miremos un poco en el versículo 33, está la ciudad de Gezer. Este versículo 33 es anómalo dentro de la serie. De las 13 palabras que usa, 7 le son propias, rompiendo el estilo tan estereotipado del contexto de lo que nosotros veníamos leyendo con los versículos anteriores en cuanto a la conquista. David lo considera un añadido post-exílico, difícil de explicar. Este autor, entonces, David, ¿verdad? A partir de otros autores, se ha situado a Gezer en Tel Gezer, Tel el Hazari, unos 8 kilómetros de Ranleh, donde las colinas de Judá desembocan en el norte de la Shefelá. Importante nudo de comunicaciones en la antigua Palestina. Se la menciona también en diversos textos egipcios y asirios. Y alcanzó su máximo esplendor en el tiempo, ¿verdad?, de la edad de bronce medio. Ahora, la ciudad de Eglón, que también aquí aparece, versículos 34-35, su localización es discutida. Las preferencias se orientan actualmente con el Tel, que se llama El Jesí, y Tel Aitún. Un autor diferente nos habla de otro Tel, que se llama Tel Bet Mirsim. Es decir, se dan cuenta, aquí procurando, mirando y diciendo, bueno, ¿cuál será ese Tel donde se desarrolló o donde estaba situada esa ciudad? Luego tenemos en los versículos 36 y 37 a Hebrón. Sobre la localización de Hebrón, es extraño que se hable de la muerte de su rey, ya que éste había sido colgado en Maquedá, junto con los otros 4. Este dato demostraría que los versículos 1 y 27, 28 y 46 son de origen distinto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que queríamos decir, ¿verdad? Y queríamos subrayar. Porque si ya le habían ajusticiado a los 5 reyes anteriores, donde estaba también este rey de Hebrón, ahora de nuevo en los versículos 36 y 37 lo vuelven a matar. Entonces, ¿cómo es? Lo matan 2 veces al mismo. Después Josué, con todo el ejército de Israel, subió de Eglón a Hebrón. La atacaron, la tomaron y pasaron al filo de la espada a la ciudad y su rey. Ahí está, y su rey también pasa al filo de la espada. Y sus otras ciudades y a todos los seres vivientes que había en ella. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Bueno, esto es lo que vamos encontrando, esto es lo que vamos leyendo y lo que vamos viendo. Ahora miramos del 38 al 39, nos va a hablar de Debir, Kiriat Sefer. Es frecuente identificarla con Tel Bet Mirsim, según algunos autores, aunque otros autores también dicen que faltan argumentos convincentes para decir que se refiere al Bet Mirsim. Otra alternativa sería Jirbet Terrameh, a unos 9 kilómetros al suroeste de Hebrón. Se ha propuesto también la otra, que es Jirbet Rabud. Bueno, Josué, los capítulos 11 al 21, siempre conservan la tradición de que los anaquitas residían en Debir en tiempos de Josué. Residían en Debir, es decir, que esta ciudad aparece como nombre, Debir, ya en tiempo de Josué. Y los versículos 40 al 43, resultado final, con diversos puntos de vista. El territorio, montaña, Negev, Shefelá y estribaciones de la tierra. Sus reyes, ninguno escapó. Sus reyes por territorio, reyes
y territorios. Esto entonces lo encontramos desde los versículos 40 al 43. Así Josué, esta es la recapitulación, ¿verdad?, de este capítulo 10. Conquistó toda la región, la montaña del Negev, la Shefelá y los declives de la montaña. Con todos sus reyes no dejó a nadie con vida, sino que consagró al exterminio a todos los seres vivientes, como el Señor, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué de esta manera conquistó desde Kadesh Barné hasta Gaza y toda la región de Goshen hasta Gabaón. En una sola campaña se apoderó de todos los reyes y de sus territorios, porque el Señor, el Dios de Israel, combatía a favor de los israelitas. Finalmente Josué regresó al campamento de Gilgal, acompañado de todo Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí de nuevo ese versículo que decíamos, el 43, que vuelve a decir aquello que ya apareció en el versículo 15. Por eso es que nos damos cuenta enseguida que esta es una elaboración, evidentemente. Cada vez más estamos más convencidos, ¿verdad? Las glosas. Y de esto pienso que ya cualquier estudioso serio ciertamente que lo va a entender y lo va entendiendo. Porque aquí lo que se quiere transmitir es esa fe, ¿verdad?, de ese pueblo que reflexiona, de esa iglesia que reflexiona. Y sobre todo nos damos cuenta que reflexiona el actuar, la acción de Dios a favor del pueblo, ciertamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está pasando aquí directamente. Entonces en este resultado final, con diversos puntos de vista, el territorio, con sus estribaciones, ¿verdad?, sus reyes, y entonces por territorios, sus reyes y territorios. Y en el versículo 40 directamente, el capítulo se ha centrado en la primera zona. Se han coaligado contra nosotros los reyes amorreos de la montaña. Eso es lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad?, en el versículo 6 anterior. Quizá esta indicación primitiva, que solo podría referirse a Jerusalén, Yarmut y Hebrón, fue ampliada más tarde con otras dos de la Shefelá. Tal vez esto podría ser así, que sería Laquis y Eglón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad.
Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They
Y seguimos, queridos amigos, con nuestra reflexión aquí como una recapitulación, ¿verdad? Final de este capítulo 10. Y estábamos en el versículo 40, anteriormente, y decíamos que el capítulo se ha centrado en la primera zona, ¿verdad? Recordando lo que nosotros habíamos visto ya hace rato en el versículo 6. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no dejes solos a tus servidores, ven a salvarnos lo antes posible, ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Toda esta primera zona se refiere directamente a esta zona. Entonces, esta indicación primitiva, que solo podría referirse a Jerusalén, Yarmut y Hebrón, luego es ampliada también a lo de Laquish y Eglón, añadiéndose posteriormente la referencia a Maquedá, Libna, Geser y Debir, es decir, ahí entran otros más. Con respecto a las estribaciones, ¿verdad?, de la sierra, que sería Ashdod, entre la montaña y la Shefelá. En la teoría también podría designar la bajada de la montaña hacia el mar Muerto. Esto es interesante, ¿verdad? Mirar un poco y entender. Esto es lo que nos dicen los autores, los estudiosos. La segunda parte del versículo subraya el cumplimiento del anatema que se mencionan en los versículos anteriores, 28, 35, 37 y 39. Veamos un poco justamente lo que decía en el 28. De esta manera: aquel mismo día Josué se apoderó, ¿verdad? Y pasó al filo de la espada a la ciudad de su rey, consagrándole al exterminio, junto con todos los seres vivientes que se encontraban ahí. Y así sucesivamente. Ahora, el versículo 41 resumen. El resumen añade un dato imprevisible. Josué conquistó desde Kadesh Barnea hasta Gaza y todo el país de Goshen hasta Gabaón. Esto lo encontramos en el versículo 41 como recapitulación, ¿verdad? Entonces, de todo lo que había sucedido, Josué conquistó desde Kadesh Barnea hasta Gaza y toda la región de Goshen hasta Gabaón, nos dice el 41. Bueno, de ello no se ha hablado anteriormente. Nada de esto se dijo. Y sin embargo, aquí te está diciendo que Josué conquistó Kadesh Barnea hasta Gaza. En ningún momento hablamos todavía de esto. Pero en fin, pero aquí sí te dice que Josué ya había conquistado. Además, el dato es poco fiable desde el punto de vista histórico. Mirando la historia, estudiando históricamente todos los elementos, ¿verdad?, dentro de un estudio serio, es poco fiable esto que nos está diciendo. La conquista del sur fue obra de otros grupos distintos del de Josué. A ese dominio sobre la zona sur no lo consiguió Israel hasta tiempos de David. Hasta el tiempo de David. Eso todavía no se había conseguido. Pero el autor, fiel a su mentalidad, esquematiza la historia. Entonces es el autor del libro el que está esquematizando, ¿verdad?, los elementos resaltantes, y entonces aquí ya lo hace aparecer. Y por lo tanto, además en su mentalidad de esquematizar la historia, un solo pueblo conquista todo el territorio. Dios se ha mantenido fiel a su promesa. Entonces aquí está lo que tenemos que subrayar. En el fondo, lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir es esto. Un solo pueblo conquista todo el territorio. Un solo pueblo conquista todo el territorio. ¿Y por qué? Y porque justamente Dios se ha mantenido fiel a su promesa. Le había prometido a Israel. Entonces es ese pueblo. Y entonces le está dando protagonismo y le está diciendo, bueno, nada, pea, ojo, ese. Y aquí entonces todo. Entonces se incluye dentro de una conquista y de 2 y de 3 y de 4, pero es un solo pueblo.
el que va conquistando todo, recordándonos también aquella promesa que Dios había hecho al pueblo. Luego, la tierra de Goshen, dice que también la tierra de Goshen. Algún autor la identifica con la tierra de Garí, mencionada en una carta de Amarna. Alt preferiría relacionarla con Gerar, según este libro, ¿verdad?, escrito, The Israelite Conquest of Canaan. Entonces, hay que buscarla entre las partes más al sur de Canaán, más al sur de Canaán. Entonces, estas regiones o estas zonas, ¿verdad?, que sería ya sobre el desierto prácticamente, sobre el Negev, en esa zona. Y las colinas que bajan de la montaña de Judá sería entonces toda la cuestión, ¿verdad?, que aquí se nombra como la Shefela. Según un gran autor y estudioso también, Niehaus sugiere que pudieron ser necesarias otras batallas para reconquistar algunos sitios, como proponen otros autores. Sin embargo, aparte de la escasa base de esta teoría, la segunda parte del versículo sugiere que se trató de algo casi milagroso. Bueno, aquí entonces encontramos también algo así, ¿verdad? Entonces, claro, porque estamos mirando también desde un aspecto religioso. Por una parte, no podemos nosotros decir directamente esto es así, ¿verdad? Porque históricamente es imposible, decíamos. Incluso nos damos cuenta de Tamaya de Jaina, ¿verdad? Otras ciudades que son conquistadas y lo meten dentro del mismo paquete, cosas que no estaban anteriormente, sin embargo, de repente aparecen aquí. Por ejemplo, decíamos la tierra de Goshen, pero eso nunca estaba. O, por ejemplo, de Kadesh Barnea, tampoco no aparecía. Pero aquí de repente, en ese versículo ahí en el 41, que está haciendo una síntesis o recapitulación, hoy qué paiteo mía. Y entonces, aquí uno vuelve a mirar, aparte de la escasa base de esta teoría, poca base para decir y para asegurar, la segunda parte de este versículo sugiere que se trató de algo casi milagroso. Ahora entonces te está poniendo otro elemento, ¿verdad?, en su lectura religiosa. Es decir, la acción de Dios. Es como que Dios mismo interviene, ¿verdad? Y entonces está diciendo, claro, evidentemente siempre hubo una acción de Dios. Es Dios, ¿verdad?, el que dirige, el que le dice cómo tienen que hacer hasta que lo conquiste. Porque dice, el Señor luchaba con Israel. Esto es lo que quiere acentuar. Es decir, que todo este capítulo 10, en su recapitulación principalmente, te está diciendo que todo lo que conquistó, por una parte, fue venciendo a estos reyes, fue venciendo a la idolatría, fue venciendo a todo aquello que aleja y separa, ¿verdad?, a Israel del objetivo esencial y fundamental. Pero aquí vuelve a resaltar, incluyendo a todos, está diciendo, bueno, porque el Señor luchaba por Israel. Y esta es la fórmula que nosotros encontramos también cuando leímos, ¿verdad?, ahí sobre las colinas, cuando ellos cuentan sobre el sol mismo, ¿verdad?, que separa el sol y la luna, Gedeón, que para el sol y la luna. Son los milagros de Dios, es la acción de Dios, leída desde un aspecto de historia de un pueblo dentro de su contexto histórico. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que siempre reciban su gracia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.